Datas es un hombre de una gran formación académica y clásica. Era un hombre de gran rigor y gran capacidad de trabajo, pero después era un artista muy rebelde, muy inquieto y muy libre. Es un pintor de taller, que está oliendo los pigmentos y está trabajando allí con su dibujo firme y su pincelada. Era un expresionismo como muy libre, una pintura muy fresca, como muy de dentro, ¿no? Una especie de vómito. Esa aptitud que él tenía siempre de resistencia de pintor, ¿no? Desde la pintura. Siempre le veo como una especie de granito gallego, ¿no? Es decir, una piedra que es súper coherente, es durísima, pero a la vista se ven los elementos con los que está compuesto. Tenía un dominio del color excelente. Lo mismo te manejaba el fucsia, que te manejaba el verde, el rojo, el negro. Para mí era un perfecto. Alberto Datas nació en la calle San Andrés, en el corazón de la ciudad, y al poco tiempo su familia fue a vivir a la calle Real, que es lo más céntrico, lo más típico, calle de galerías, comercial. Tuvo la típica infancia de un niño de posguerras, eran tiempos muy duros. A Coruña era una ciudad provinciana, en la época del franquismo más autárquico, más duro, entonces los horizontes culturales eran muy limitados. Siendo niño, a raíz de ser atropellado por una bicicleta y poco tiempo después por un proceso de tuberculosis, estuvo mucho tiempo encerrado en casa y es cuando empezó a garabatear en libretas, en papeles, y todas las estampas que caían en su mano, y entre ellas hubo la suerte de que había ilustraciones de Van Gogh y de Rembrandt que ayudaron a despertar mucho en él la conciencia artística. La familia eran socios de 2 barcos y el niño acudía con su padre a ver cómo llegaba el barco y según venía sabían si venía cargado de pescado o si venía ligero. Y en esos ambientes aquel niño y luego adolescente va a conectar con personajes marineros, con rostros muy curtidos por el mar, muy expresivos, que le presentaba su padre. Y entre eso y determinados vagabundos hizo muchas cabezas, muchos retratos que ayudó a crear su mundo inicial cuando empezaba como artista. Datas empezó a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios. El ambiente pues era bastante académico, bastante caduco y rancio, pero allí había varios compañeros, entre ellos un profesor moderno, avanzado, que era Mariano García Patiño. Nos enteramos de que había un taller, era en un piso, ¿no? Y allí nos reuníamos y nos enteramos un poco de lo que estaba pasando en Europa, lo que se pintaba en Francia. Llevábamos modelos que les pagábamos y vestidos, por supuesto. Datas era bastante avanzado, ya sus retratos tenían mucha fuerza, no eran tan realistas. Rompía un poco los esquemas de lo que había. Era una época que había que reflejar lo fotográfico, sus retratos se diferenciaban mucho. Datas consigue acudir a Madrid a la Escuela de Bellas Artes con un gran esfuerzo económico y personal. Allí encuentra un mundo de mayores horizontes y se dedica durante varios años a estar muy centrado en el estudio. La academia en aquel tiempo era muy clásica. Había que hacer aquellos sombras, brillos o luces o lo que fuera, tal cual lo veíamos. No había interpretación para nada. Nos conocimos cuando yo tenía 18 años, en Bellas Artes y dibujando. En una clase de los de ya primer curso, diciendo, oye, perdona, pero este es mi sitio. Me puse a dibujar y él
en vez de irse, se puso a dibujar también en otro caballete al lado mío. Y yo me fijé y digo, ¡y qué chico más guapo! En ese momento en la escuela había allí personalidades como Alcorlo, como Zarco, y era un momento en que los artistas que más se admiraban allí eran Vázquez Díaz, por un lado, y por otro Pancho Cosío. También andaba Antoñito López. Este es el mundo en el que va a vivir. Y era un ambiente bohemio, nos íbamos a tomar vinillos, un chatito de vino, en la calle de Adugana, que había una tasca, y allí íbamos de distintos cursos. Teníamos mucha unión, porque éramos muy pocos y porque todos íbamos a ser artistas. En España de aquellas épocas apenas conocíamos nada. Y entonces era todo lo más el impresionismo. Alberto, sin embargo, era otra cosa. Leía mucho, estudiaba mucho las nuevas tendencias, como podía, en libros y cosas así. Dominaba todas las técnicas, dibujaba de las esculturas, de los yesos, con una fidelidad verdaderamente clásica. Hay una formación académica, vamos a llamarla así, que se hace explícito incluso en la tesis doctoral de él, que es de la Academia al Vitalismo Pictórico, ¿no? Es expresivo ese título. Vemos como su temperamento introvertido y rebelde hace que ese acercamiento a los objetos, a la realidad, a la materia, tiene que tener un prisma personal, una óptica, una mirada suya. Hay dos momentos muy importantes de Alberto Datas en Italia, en los años 60. Por un lado, en el 60-61, cuando está en Venecia, con el profesor Saetti, cuya obra había visto él en Madrid. Es un pintor que es muralista, que le da mucha importancia al color. Este profesor se fija en él y le interesa mucho como ayudante. Allí vio otra forma de pintar. Pintaba al mural, al fresco, y arrancaba la pintura y la traspasaba a un lienzo. Vio que el mundo no acababa en Madrid, en una escuela, digamos, un romper el muro que tenía delante. Y este momento es decisivo para él porque al salir de esa España cerrada, de horizontes sin libertades, él se encuentra con una sociedad democrática y abierta, y es cuando él empieza a conocer también todo el arte internacional. Conoce las vanguardias históricas italianas, el futurismo, conoce la pintura metafísica italiana, y hay un hecho muy importante en esta etapa veneciana que es cuando él ve la obra de Giacometti. Esto va a ser un impacto fortísimo en él. Giacometti es un pintor humanista, un pintor expresionista que rompe la forma, que la trabaja de manera distorsionada, y esto va a desatar en él pues ese impulso expresionista tan de suyo desde siempre. El otro momento italiano importante es del 65 al 68, cuando él gana la beca de estudio en Roma durante 3 años. Y en Roma ya era otro mundo, ya era abrirse a un tipo de pintura y de enseñanza y de todo diferente. Y allí es donde ya él empezó a cambiar. Tenía ganas de hacer otro tipo de pintura y no podía evitarlo. Son años decisivos en los que él se va a formar muy bien y va a realizar con ya su esposa Estrella en ese momento viajes que le van a abrir todos los horizontes del arte internacional.
Durante esos 3 años, como en la academia no podían retornar a España en el verano, era una de las normas, van a viajar por toda Italia. Y luego viajan también por Suiza, por Austria. París es decisivo con sus museos y sus pintores, y también Alemania, Holanda y Bélgica. Es en este momento cuando él conoce la obra de Bacon, que va a ser decisiva también para la ruptura de la figura y de las formas, y la obra de Gorki. También, a partir de Gorki, él va a conocer la obra de Pollock después, y el expresionismo americano y el action painting van a ser absolutamente decisivos en su obra. El expresionismo alemán, ya desde inicios de siglo, todo el expresionismo, pero sobre todo personalidades como Baselis, el grupo Cobra, o figuras más tardías como puede ser Basquiat, con todo el arte del graffiti, el muro, la contracultura, el underground, y un creador como Cy Twombly, con todos sus trazos, sus líneas, su complejidad, que él va a conectar mucho y con lo que va a explosionar desde dentro esa obra que venía siendo académica, pero que así conecta y empata con todas las vanguardias internacionales que a él le interesaban y que generalmente eran las de vía expresionista y más enérgica del panorama internacional. Al venir de Roma estuvimos en un pisito del Paseo Extremadura de 80 metros o algo así. ¿Y qué hizo Alberto? Pues tirar todos los muros, y aquello se convirtió en un estudio. Teníamos la cama allí en un sitio, o donde comíamos en otra esquina, pero pintó mucho allí. Se centra mucho en las telas, en camisas, corbatas, ropas, incluso camas, colchas, tejidos. No se fija en la ropa de una manera pop o en su aspecto, digamos, de moda, comercial, ritual, de algo hermoso y consumista, sino que en él hay como una visión de la ropa usada, la ropa distinguida por el uso individualizado de cada una, con su deterioro, con sus arrugas. Logra una pintura que es como una reflexión también sobre el paso del tiempo y el deterioro. Frente a una simple camisa apoyada en una silla, hace que haya un fenómeno de sobrerealidad, entonces esa camisa vuela. El impacto emocional que produjeron aquellas obras era increíble, y el pintor había dedicado horas y horas a depositar el óleo con mucha generosidad, con mucha abundancia. Entonces nos fuimos a Serrada, en una casa del siglo XVI, de adobe, y allí tenía ya un estudio grande, y allí estaba él solo, porque yo estaba dando clases en Madrid. Empezó a hacer cuadros de gran tamaño, porque a él siempre le gustó el tamaño grande, es donde se expresaba bien. Hacía cosas pequeñas también, pero con esfuerzo, porque le faltaba espacio. Son obras en las que parece penetrar en la conciencia humana, en el subconsciente. Son cuerpos como amputados, descompuestos, con figuras de órganos, filiformes a veces, todo realmente muy dramático y muy expresionista. Pues sobre todo aparece la impronta de la pintura de acción, la action painting, que marcó a toda una generación a través de lo que representa como paradigma Pollock, ese grito gestual que a fin de cuentas es la pintura a la que va a ser fiel Alberto Dantas a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso los artistas de las generaciones en aquel momento vemos que tenemos ahí un compañero de viaje
muy significativo, ¿no? Atlántica la forman 4 artistas de Vigo, Menchu Lamas, Antón Patiño, Guillermo Monroy, que falleció muy joven, y Anne Siluete. Ellos viajan a Nueva York y entonces conocen el gran expresionismo americano y la Escuela del Pacífico. Atlántica va a ser un gran movimiento de ruptura. Estos jóvenes querían, digamos, hacer un movimiento de regeneración absoluto del arte gallego que estaba pues, bastante, extraordinariamente limitado. Y entonces ellos llaman para que colaboren y participen con ellos a algunos artistas veteranos, como Lodeiro, como Raimundo Patiño y como Alberto Datas, porque para ellos eran artistas referenciales que tenían una trayectoria ya más adulta, más desarrollada. Obviamente, Datas era un maestro a respetar y a reivindicar. Habíamos conocido a Datas, estaba en el momento en donde nosotros estábamos, en el momento de querer hacer más allá, es decir, el querer expresar con la pintura una energía que parecía que estaba un poco reposada, estaba demasiado calculada. Y la reivindicación que hacíamos la generación posterior es precisamente en su condición de rebelde, de iconoclasta, de romper con unos códigos de representación muy adocenados, costumbristas que existían en la pintura gallega de aquel momento. Podíamos ir juntos y eso era muy positivo y era lo que producía también esa energía, el poder ir juntos hacia adelante, ¿no? Pusimos a Galicia en el reloj vanguardista, digamos, actualizamos la hora atrasada de la vanguardia gallega, ¿no? Y conectamos con la generación de la República. La guerra civil había tronzado radicalmente ese legado y esa aventura de desarrollo y de expresión de la voluntad artística renovadora, ¿no? Las conexiones de Alberto Datas con Galicia son intensas. Era un hombre que nostalgiaba su tierra, que cuando estaba fuera evocaba mucho estos paisajes, como vemos hoy, de una luz diluida, su lluvia, sus brumas, su verdor y toda esa exuberancia. Se trasuntan en su obra determinados tonos y determinados elementos terrestres, ambientales y vegetales y atmosféricos que sí están traduciendo esa experiencia y esa vivencialidad de carácter gallego. Le gustaba mucho andar por el monte, en lians, y andaba solo, entre eucaliptos y árboles que había en el monte. Y andaba también por el mar. Me acuerdo en Bastiagueiro, una playa enorme. Prácticamente no estaba sentado nunca en la arena, siempre andando. Cuando Datas llega ya a construir su poética expresionista, abstracta, pero también figurativa, hay una serie muy importante que sería la que conecta con el paisaje, digamos, con la naturaleza, con la biología, con tramas, con retículas, con redes, que imita formas de proliferación y de germinación propias de la materia, de la naturaleza, de las fuerzas que están operando biológicamente y existencialmente en la vida. Es como un canto a la vida. Que Alberto y muchos otros pintores, Guston, otros pintores muy libres, trabajan a partir de una enseñanza que es la de Pablo Picasso, en el sentido de que un cuadro se hace y se deshace. Él era como investigador, hacía un tipo de pintura y al cabo de un tiempo se manifestaba de otra manera y pintaba a borbotones, con furia, con música, generalmente música clásica. Beethoven para él era lo más.
la sexta de Beethoven, la novena y todo Beethoven. Yo me lo quiero imaginar a él cuando estaba pintando con esos trazos violentos. Es una pintura con todo un repertorio muy complejo de formas, muy variadas y de perspectivas. El cuadro pasa a ser como una constelación en la que todo discurso está roto y todo ha explosionado. Son obras de un gran impacto visual, con esas figuras rotas y ese mundo inquietante, violento y caótico de Alberto Datas. Ha sido capaz de borrar todo el cuadro entero y volver a empezarlo. Y pintaba con el óleo, pintaba con todo, pero con una libertad absoluta. Él era libre. Y veía a lo mejor un cuadro que no había visto y yo me quedaba pues atónita, no sabía qué decir porque era una verdadera maravilla. Siempre había pintado cabezas, pero llega un momento en que esas cabezas también se descomponen, se rompen y dan una sensación extraordinariamente dramática. Es como la presencia de un ser humano saturado de información en una sociedad comunicacional excesiva, brutalizante. Le interesaba la expresión de humana. Y las pintaba incluso gesticulando. Después ya las fue analizando de otra manera, como más deshechas, más interpretadas, de casi no humanas. Hay otra serie que es muy amplia y yo creo que es de lo más interesante en Datas, que es lo que podríamos llamar los magmas humanos. Son unas piezas en las que toda jerarquía queda rota. Las obras se desestructuran, aparece el caos. Son unas piezas llenas de grafitis, de grafismos, de manchas, de chorreos, de signos, de símbolos, de fotos, de elementos rotos, de collages, cuadros que son verdaderos campos de batalla. Una especie de visión de esta civilización que ha perdido sus valores, ha perdido el horizonte de la ilustración, ha perdido el horizonte del progreso y hay como una implosión hacia adentro. Es una obra de una gran violencia, tiene una dimensión de muro suburbial, es como un grito. Hay otra serie decisiva, muy interesante en los últimos años, que es la de las caretas, que llenan las grandes piezas, los grandes cuadros, y son como muecas realmente, son títeres, son verdaderos, es una visión de payaso, pero sobre todo de un desperpento, de farsa y de lo grotesco de la condición humana. Es como si el ser humano fuese un ser vacío, hueco, de verdaderos espantapájaros situados delante de nosotros que parece que están flotando en el aire, sin vida. Tú ibas a su estudio y
todo el suelo estaba lleno de papeles para que tuvieses y pudieses escoger. Tú ibas y veías todo telas por las paredes para que tú decidieses. No te influía nada sobre decir quiero que pongas este cuadro o aquel otro y quiero que los pongas aquí o allá o allá. No, te dejaba la absoluta libertad de directora de galería. Recuerdo conversaciones con él en medio del bullicio de la Facultad de Bellas Artes, que se alejaba totalmente del estándar de la escuela, que mantenía aún una cierta mediocridad ambiente, ¿no? Heredada de... O sea, había gente libre allí y una de las miradas libres era la de Alberto. Se metía siempre con la gente joven que no estudiábamos nada ni sabíamos nada, entonces que comentaba siempre, ¿no? Que hay que conocer todos los precedentes para poder situarte, ¿no? Y poder saber de qué estás hablando, ¿no? Se volcaba plenamente con aquella gente que le planteaba normalmente cosas distintas a las que él hacía. Él siempre me hablaba de alumnos que normalmente lo que hacían era provocarle. Conozco primero el trabajo de Alberto en Arco, en un stand de Marisa Marimón, y me quedo absolutamente alucinado con el trabajo, ¿no? Maravillado. Y empiezo a investigar sobre él y me doy cuenta que es profesor, veo que es profesor en Madrid, en esta facultad, y decido venirme y que, bueno, pues empezar a dar clases con él, ¿no? Era un profesor que venía claramente con las cosas resueltas de casa. Él tenía su vida en su taller, en sus exposiciones, y tú lo notabas porque lo único que recibías eran cosas destiladas. Era una persona que venía, si quieres, con el alumno a charlar. En la charla te iba metiendo la explicación, como hacen los supermaestros. Para mí prácticamente era un psicólogo, ¿no? Un psicoanalista, yo creo, tal vez. Trabajaba poco, pero hablaba mucho con él, venía a contarle mis preocupaciones sobre la vida, sobre la práctica, sobre la disciplina, y era muy generoso en ese aspecto, ¿no? Ha sido un gran maestro, no solo profesional, sino vitalmente. Era un artista que no dejaba nada al azar y de hecho al final de su vida se ve como hay un retorno circular a las telas que pintó antes. No va a pintar ya las telas, sino que las va a introducir en el cuadro. Estaba pintando de maravilla cuando falleció. Acababa de dejar la Escuela de Bellas Artes porque ya se había jubilado y entonces, claro, tenía muchísimo más tiempo para pintar. Y yo le recuerdo muy al principio que decía que la pintura era sufrimiento, que él era como un sufrimiento para él, el pintar, luchando, pintando, luchando, y ha llegado su última etapa donde ya le he visto desinhibido, disfrutando de la pintura, con una libertad y un ímpetu que lo ha conseguido. Desde su estudio mantenía una vigilia muy evidente de lo que pasaba, estaba al tanto de todo. Y eso es lo que le permitía engendrar una obra que es una reflexión muy profunda sobre la condición humana y sobre su tiempo. Aprendí mucho de él, cómo creaba el color, cómo mezclaba los colores. O sea, no era aquello de la paleta de siempre que te habían enseñado que aquí un color, aquí otro color, aquí otro color, aquí otro color. No, eso se acabó. Él ponía 4 colores y sobre los 4 elaboraba. Creo que es un artista que hay que hacerle más justicia. Creo que este país se olvida mucho
de muchos artistas buenos. Me parece un artista de lo mejor que ha dado el siglo XX, sinceramente.